Bueno, voy a compartir ahorita. Me avisan cuando conecte el video. Bueno, primero va a pasar el video de Violeta de la presentación del programa. Después hablo yo. Ok, Y ahí ya nos va. muy bien, muy bien. Duérmanme a los loros.
6, 6, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1. Que inicie la charla. Muy buenas noches, amigos todos de nuestras charlas multidisciplinarias. Les damos la bienvenida a una sección más de esta serie de programas que hemos creado para ustedes. Esta noche tenemos un programa muy especial y creo que de todos va a ser sumamente interesante porque sin duda ya vieron el título de la charla. Y no cabe duda que el mundo está bajo nuestros pies y nuestros pies son los que nos llevan a todas partes, nos traen, nos llevan, nos permiten movilizarnos de un lugar a otro. Y siendo los pies la parte más importante de nuestro cuerpo en el sentido que son los que soportan todo el peso que llevamos encima, pues también es importantísimo y necesario poderlos cuidar debidamente. Hoy, con don Jorge Emilio González, vamos a tener una interesantísima charla, ya que él es un experto en el cuidado de los pies, con muchos años de experiencia. Y como vimos al principio, pues es una tradición de familia de más de 40 años en los que ellos se han dedicado precisamente a cuidar los pies de muchos guatemaltecos. Y el día de hoy nos traen valiosísimos consejos para que nosotros también seamos cuidadosos de esa parte tan importante de nuestro cuerpo. Así es que, Violeta, bienvenida. Y vamos a empezar ya en unos momentos. Nos presentas tú a nuestro invitado. Gracias, Marco. Buenas noches, don Jorge Emilio. Bienvenido a este programa. Hoy sí lo vemos. Pues bienvenido a este programa y de verdad le agradecemos su valioso tiempo al compartir sus conocimientos y experiencias sobre el cuidado de los pies. Y para entrar ya en detalle en el tema, ¿por qué es importante cuidar nuestros pies? Así es. Muchas gracias por la invitación y es un privilegio poder compartir con ustedes. Pues la importancia del cuidado de los pies es un hecho en la vida de la persona humana, aunque en Guatemala educativamente no se menciona mucho este tema y se debería hablar, por ejemplo, desde el nivel escolar para hacer cultura del cuidado de los pies desde la temprana edad. Entonces, podríamos hablar del cuidado de los pies. Yo les traigo una agenda o una agenda de 8 puntos. La importancia del cuidado de los pies, por ejemplo, la función en la movilidad y el soporte del cuerpo. Obviamente los pies nos llevan a todo lado. Hay pies que tienen más trabajo que otros, pies que hay gente que trabaja mucho de pie, trabajan caminando. Entonces hay pies que yo diría que son pies sobretrabajados, pies que necesitan atención y necesitan una revisión diaria y un cuidado diario, tanto en casa como consultando a un especialista en algunos casos. Por ejemplo, el impacto del descuido en la salud general puede ser bastante tremendo, puede afectar mucho la salud. Por ejemplo, unas uñas encarnadas. Cuando uno anda buscando cómo no hacer presión a esa uña, a veces da los pasos diferentes. Entonces, a los 2, 3 días o a la semana vamos a estar con dolor de rodillas y no sabemos por qué. O podemos estar con un dolor en la cintura baja o en las caderas por andar buscando un paso adecuado donde no molesten y en donde no nos duelan los dedos.
Normalmente los dedos grandes del pie, los dedos gordos, como se les llama comúnmente, reciben mucho apoyo y reciben el impulso al caminar y también cuando frenamos. Por ejemplo, los tenistas, los basquetbolistas, los futbolistas, todos ellos por lo general sufren de uñas encarnadas o ampollas en la región plantar o en los dedos gordos, ¿verdad? Entonces el impacto del descuido en la salud puede ser a muchos niveles. Cuando hay mala circulación, cuando hay diabetes, ¿verdad? Tipo 1 o tipo 2, los pies suelen ser afectados y si no se cuidan, va a afectar al resto de la salud, ¿verdad? Don Jorge, mire, Entonces, le vamos a sí, preguntar ahí a Marcos si alguna vez ha tenido algún problema en los pies o algún familiar o un conocido. de acuerdo. Bueno, pues la verdad es de que he tenido algún tipo de sensibilidad en los pies porque yo padezco diabetes. Aunque Mm, la verdad es que no he tenido ningún síntoma así como que grave de decir que me deba preocupar o algo así. La verdad es de que, por ejemplo, en estos momentos, tal vez lo que más me ha estado molestando es que siento los dedos, principalmente de los pies, así con aquella sensación como que si tuviera una piel muy dura o una cosa así, como que fueran callosidades o algo así, pero mm. al palparme los pies, pues están suaves, ¿verdad? Y un poquito de ¿cómo se llama? ¿Cómo le dijera yo? Que por ejemplo, al recortarme las uñas, así, en esas partes delicaditas de las esquinas, Mm. un par de veces me ha sangrado y sí me ha costado que se me detenga la sangre. Ujú. Sí, en estos casos, cuando se siente como la piel gruesa, aunque no lo esté, son casos típicos de adormecimientos. Ujú. Esto es resultado de neuropatía, ¿verdad? Ajá. Como el azúcar en la sangre daña la mielina de las neuronas, entonces al tener la mielina de las neuronas escasa, es como que tuviéramos alambres eléctricos pelados, ¿verdad? Entonces altera la sensibilidad de los pies. Ujú. Para recuperar esa mielina es bueno tomar vitamina B12 o lo que le llaman cobalamina, ¿verdad? Vitaminas neurotropas. Pero el autotratamiento a veces es delicado porque uno en casa muchas veces no hay el instrumental adecuado y Mm. tampoco a veces la asepsia adecuada, ¿verdad? Obviamente, si hay casos de esos sangrados, hay que tener por lo menos una agua oxigenada de 20 volúmenes para detener un poquito la sangre y una pomada con clostebol y con antibiótico, ¿verdad? Ah, Puede ser un neobol, un cicracel, un galobol. Casi cada laboratorio tiene esa pomada que la debemos tener siempre en casa, no solo para los pies, porque sirve para raspones, heridas, quemaduras, ¿verdad? Pero eso nos va a ayudar a evitar una infección en esos cortes que a veces hay o en pequeñas laceracioncitas que a veces pueden complicarse, ¿Y ¿verdad? cómo podemos tratar las uñas encarnadas de una manera segura y adecuada? Sí, las uñas encarnadas definitivamente eh, pueden ocurrir por varias razones. Son malos cortes, pueden ocurrir por golpes, que las uñas se tuercen. Un golpe puede generar una inflamación y entonces la uña se mete. Normalmente pasa uno de los 40 años más o menos y las uñas, las capas o las láminas ungueales, como se le llama a las uñas, están formadas de alfa queratina, que es una proteína. Entonces también se encarnan cuando a esta proteína, que es la alfa queratina, le falta agua de constitución. O sea, tenemos una uña deshidratada, que es inevitable con el paso del tiempo. Entonces, como toda proteína, eh,
para hacerlo más fácil y más visual, cuando uno pone la carnita en el sartén, a veces el pedacito de carne se o acá, la verdad, se encoge. Y uno, "Oh, pero no es eso. Lo que pasa es que entonces las uñas sufren el mismo proceso. Cuando pierden humedad, se contraen de esta manera, así. Entonces ya no entran a descansar en los paroniquios, o sea, en los surcos de las uñas. No entran a descansar casi horizontalmente, sino que como se encogen y se encorvan, se vuelve una uña más acanalada, hasta a veces una uña tubular, o que le llaman uña pinza. Entonces esas uñas se meten en los surcos y ahí es donde entra el especialista, porque cuando uno en casa trata de meterse en los paroniquios, o sea, a los lados, hay problemas, ¿verdad? Porque no se puede uno meter desde muy al centro de la uña, sino quitar solo lo estrictamente que está molestando en la piel. Ahora, ¿cómo se pueden evitar las uñas encarnadas? Pues con buenos cortes, a veces es genética, entonces no se puede evitar, ¿verdad? Eh, Usando calzado adecuado, no muy apretado ni muy alto. ¿Cómo no? Eh, Y de acuerdo a esto que usted nos está comentando ahorita, entonces, ajá. ¿cada cuánto tiempo es recomendable hacer recorte de uñas? Sí, las uñas crecen alrededor de 3 a 4 milímetros entre 4 y 6 semanas, ¿verdad? Hay gente que por su metabolismo o por tener contacto con contaminación les crecen más rápido. Entonces, cada mes, cada 4 semanas. Sí, no crecen tan rápido porque no hay un metabolismo rápido, pueden ser 6 semanas, no más de 8 semanas. Sobre todo cuando hay problema, al primer tacto de los lados donde uno siente molestia, debe acudir a buscar ayuda si uno no puede hacerlo solo, ¿verdad? Fíjese que a mí me llamó la atención lo del calzado. En muchas ocasiones Ujú. nos han dicho que cuando vamos a comprar un calzado nuevo tenemos que ir con el pie sobrecargado porque así queda flojo el zapato después. ¿Es esto correcto o Sí, en qué momento debemos de ir a comprar un zapato? sí. Primero que nada, ni con uñas largas ni con uñas muy cortas, ¿verdad? Y sí, es prudente hacerlo en una hora donde ya los pies han tenido cierto trabajo y están un poquito recargaditos, ¿verdad? Para evitar que cuando nos pongamos desde la mañana nos vayan a estar apretando o nos terminen de apretar muy fuertemente al fin del día. Creo que la mejor hora es tal vez cerca de mediodía o en primeras horas de la tarde. Le comento, Marco, hay una persona que me dijo, ay, hoy es el tema del cuidado de los pies. Sí, mire, necesito que le haga una pregunta. Y yo paso mucho tiempo parado. ¿Y qué Ujú. ejercicios, masajes o sugerencia le puede dar a esta persona para evitar el dolor de los pies o algo que le recomiende a esta persona? Sí, cuando se trabaja mucho de pie es bueno tener esas graditas que hay como plásticas, ¿verdad? Y entonces se puede alternar un pie en cada cierto tiempo para no estar todo el tiempo sobre las dos plantas, ¿verdad? Otro ejercicio que se puede hacer es flexionar, sentarse un rato y flexionar los tobillos en forma circular, de esta manera más o menos, ¿verdad? Primero para un lado unas 10 veces, después de regreso, otras 10 veces los tobillos. Eso va a estimular la circulación y va a dar mucho descanso en los pies. Otro ejercicio es sentarse, cruzar la pierna y el pie que queda en el piso, levantar el talón sin levantar la punta. O sea, hacer este movimiento, digamos acá, levantar el talón y bajarlo, levantarlo y bajarlo. Unas 10, 15 veces y después cambiar de pie y la misma situación. Esa es un buen ejercicio porque da descanso y bombea toda la sangre de las piernas. Se siente muy
sabroso cuando uno crece. Pues es bastante importante Mm, esto que nos está comentando de los ejercicios, porque generalmente uno los ejercicios de los pies es lo que menos hace y siendo, como hemos dicho, que es una parte tan delicada, pues, ¿verdad? Y entonces Exacto. estas recomendaciones pues ayudan mucho porque a veces uno siente como que los pies como que dormidos o cansados o algo así, y es precisamente por esa falta de movilidad especial ya con una rutina, digamos, ¿verdad? Exacto, sí. Ya. De acuerdo a su experiencia, ¿cuáles son los problemas que más le han llegado de cuestiones de los pies? O sea, ¿qué es a lo que está más Sí, propenso la mayoría de la gente? sí, la mayoría de la gente está muy propensa a padecimientos de uñas encarnadas, como les contaba, por falta de humectación. Llegan mucho también con problemas de callosidades. Las callosidades son protección de la piel contra el roce o la presión, sea por calzado o sea a veces por la conformación ósea de los pies, ¿verdad? Cuando están los cuboides, los escafoides y los dedos, los huesos de los pies, perdón, no cubren la expectativa natural o la expectativa que deberían tener en cuanto a sus tres arcos básicos, ¿verdad? A veces hay un empeine muy elevado que da problemas para buscar zapatos y da problemas de presiones arriba de los dedos. Cuando el pie no tiene arco longitudinal, entonces el pie plano suele cansarse, se cansan las piernas y la cintura baja. Y cuando no hay arco metatarsal, el arco metatarsal hace que apoyemos la parte siguiente del dedo gordo en la planta y la esquina del otro lado. O sea, el pie tiene tres puntos básicos de apoyo, ¿verdad? El talón y la planta, los dos puntos de las orillas, pero cuando no hay arco metatarsal, se apoya la planta. Entonces viene un callo plantar y los dedos de martillo, porque cuando no hay ese arco, cuando uno mete los pies a los zapatos, los dedos se vuelven de martillo y en vez de apoyarla ahí en mitad de los dedos, se apoya la punta. Entonces ahí surgen una serie de callosidades y de problemas que la gente va a tener, que es por lo que más llegan, ¿verdad? Y también por uñas encarnadas o uñas deformes por problemas de onicomicosis. mm, Hay mucha necesidad en cuanto al tratamiento de los pies en ese sentido. ¿Podemos hacer algo en casa? Sí, lo podemos hacer, pero mm. siempre cuando hay casos extremos se necesita la ayuda profesional. Ajá, ¿Y cómo ajá. se pueden No sé tratar esas si callosidades? sí, esas callosidades realmente van a existir siempre y cuando el pie tenga presión o roce. Entonces, lo único que se puede hacer con ellas es cepillarlas o extirparlas con bisturí, dependiendo cómo esté, y dándole el limado correspondiente cada cierto tiempo. Una callosidad va a tardar, en un pedicure bien hecho, va a tardar más o menos la persona aliviada de sus pies por lo menos 3 semanas. A la tercera semana puede ser que empiece un poquito la molestia otra vez, pero a la cuarta o quinta semana va a necesitar otro tratamiento, porque es como siempre va a protegerse la piel de esa presión o de ese roce, entonces va a necesitar una asesoría o un seguimiento en el cuidado de los pies. A veces No tenemos, sé, sí. A veces tenemos la costumbre de que usamos un mismo tipo de zapato para cualquier actividad, sea caminar, correr, lo que sea. sí, ¿Qué es recomendable, digamos, según la actividad que uno tenga para el caso de los zapatos? por supuesto, hay zapatos para cada propósito.
Si uno camina mucho, pues tener unos buenos para caminar, pero cuando llegue a su casa, cámbielos para que se puedan ventilar y se puedan secar, ¿verdad? Y el pie también pueda adquirir otra postura dentro de un calzado diferente. Entonces, se descansan los pies y se evita que haya mucho trabajo en las mismas regiones del pie, en los Em, mismos puntos de apoyo. los abuelitos tenían mucho la costumbre y nuestros papás aún todavía de que cuando llegaban a la casa siempre buscaban los zapatos viejitos para ponerse, ¿verdad? Sí, y es una sana costumbre, pero la vida moderna, a veces sale unos 4 de la mañana en su casa y termina llegando a las 9, 10 de la noche y no ha tenido oportunidad de estar en casa. Entonces, es Mm, difícil Sí. llevar ese cuidado. Si va en carro, sí puede tener unos sus pares ahí en el baúl, ¿verdad? Para cambiarlos un poquito, ¿verdad? Yo tengo una Pero pregunta. sí, Si es invierno, verano, ¿tenemos que tener un cuidado especial en diferente estación? ¿O se le da el mismo cuidado, sí. indiferentemente de la estación que estemos? Sí, en invierno hay que tratar de que si se mojan, dejarlos secar perfectamente, ¿verdad? Y en cuanto podamos secar bien nuestros pies, porque mejor si tenemos unas botitas de esas plásticas que aíslan el agua, porque resulta que nuestras calles, ustedes saben que no son las más limpias del mundo. Entonces hay mucha bacteria, mucho hongo y mucho microorganismo que nos puede dañar si mantenemos los pies húmedos. En verano es otro tema. En verano tiene que ser un poco más fresco, más ventilado. Y si se puede a mediodía cambiar para refrescarse los pies, mucho mejor. En verano hay que buscar suelas que aíslen un poco más el calor del asfalto, porque muchas veces suelen provocar ardor y, y- Mm, y dolor, ¿verdad? Y zapatos de suela martillada a veces resultan ser muy calientes en verano y muy húmedos en invierno. Entonces, tenemos que ir alternando el calzado de acuerdo a la necesidad. Eh, Marco, te quiero ver con tus botitas plásticas, entonces. Vamos a conseguirlas por ahí. Ahí donde los chinitos son baratas. Sí, sí, ahí, yo el otro día fui donde la dentista y ahí sí que lo impermeabilizan, digamos, prácticamente todo, porque las cabal en una cajita está solo de meter el pie y automáticamente abraza el zapatito plástico, todo el Exacto. zapato, ¿verdad? Y me dio curiosidad, pero sí, pues sí es bastante útil esto, ¿verdad? Fíjese que usted mencionó algo en relación a los pies que según cómo uno tenga el comportamiento de caminar, digámoslo así. Pero cuando dijo eso me salió una curiosidad. Dígame. Eh, el caso de las bailarinas de ballet. ¿Qué tanto pueden afectarse de los pies? Porque eso de caminar de puntitas, bailar de puntitas, es una cosa difícil. A manera de chiste, alguien decía por ahí que mejor buscaran bailarinas más altas. Pero Sí, digamos, ese proceso que llevan ellas para aprender y para dominar esa punta del zapato, que es una cosa bien gruesa, pues, ¿verdad? ¿Qué sí. tanto problema le puede causar a los dedos? Causa a la posteridad muchos problemas porque las falanges distales literalmente aplastan la piel de los dedos, ¿verdad? Y son posiciones antinaturales, que como generalmente las balletistas son princesitas, niñas que todavía van en desarrollo o señoritas muy jóvenes. Sí. Entonces sus huesos todavía están como terminando de formarse. Entonces sí hay deformaciones a nivel de falanges, a nivel de metatarsianos y sufren los metatarsos, generalmente terminan
en edades avanzadas, cuando el tiempo pasa la factura con los pies muy, muy afectados y con deformidades óseas, con problemas como callos, como uñas encarnadas, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Por la disciplina tan fuerte que llevan de entrenamiento. Sí, afecta. Ahorita que Marco hizo esa pregunta, en alguna ocasión Sí, yo escuché a un médico donde recomendaba que a los bebés no se les pusiera zapatos porque todavía no estaba bien formadito el pie. No sé qué tan cierto es o depende de la clase de zapatos que se le ponga al bebé. sí. A los bebés, yo diría que se les puede poner algo que no les vaya a apretar los deditos ni a resultarles corto y que digamos, la suela no vaya muy pegada a la piel de enfrente, ¿verdad? Porque entonces le va a hacer una presión hacia los deditos, ¿verdad? Y eso sí les afecta. Cuando ya caminan, si uno realmente quiere que formen bien los piecitos, los debe dejar caminar descalzos, mínimo media hora diaria, ¿verdad? En casa, ¿verdad? Eso sí, cuando caminen descalcitos, terminan de caminar descalzos y se les lavan los piecitos, se les pueden friccionar con alcohol y se les secan perfectamente bien para que no haya bacterias, hongos o un frote de pie de atleta, porque ese pie de atleta y todos esos frotes no respetan edades. Pero es bueno que caminen descalzos, porque así el hombre fue diseñado para caminar descalzo. Entonces, cuando caminan descalzos, mueven todos sus tendones, sus huesecitos, todas sus articulaciones. En cambio, cuando no ponen zapato, empieza a impedir movilidad muscular o movilidad ósea de articulaciones. Entonces, empieza uno a como a modificar la mecánica de los pies, pero no para bien precisamente. ¿Y ese lavado de pies puede ser con agua fría o debería de ser con agua tibiecita? Pues si es para un bebé, yo diría que tibiecita y un jabón de bebé o un jabón neutro, ¿verdad? Que no le perjudique, ¿verdad? Y entonces un su lavado y un secado perfecto entre los deditos. Ahora, Sí, ¿cómo secamos entre los deditos? Con una pieza de algodón que puede no estirar, que no se rompa, o puede entorchar papel higiénico o servilleta o algo así para solo meter la pieza larga de tejido secante, ¿verdad? De papel o de algodón y dejarla absorber y pasarla con suavidad. Esa es la mejor forma de secar los dedos, tanto para ellos como para uno. Y a los sí, bebés, perdón, Marco, a los bebés cada cuánto se les cortan las uñas. Depende del área del borde, si ya tiene unos 2 milímetros o algo así. Mucha gente, y yo le recomiendo también a mucha gente que haga eso, en vez de cortarles, solo les limen recto, ¿verdad? Porque a veces las personas cortan y no cortan recto. Entonces las uñas empiezan como a quererse encarnar, ¿verdad? Me empiezan a dejar pedacitos a los lados y eso es lo que empieza a generar que una uña se encarne. Los bebés no son la excepción. Se pueden encarnar las uñas de los bebés. Muy bien, pues es un magnífico consejo, ¿verdad? Porque los niños Ujú. principalmente es muy delicada el corte de uñas con ellos. Primero porque Sí, no les gusta, segundo porque se mueven demasiado, ¿verdad? Y sí, entonces da miedo ese miedito que le da uno de que los pueda lastimar o alguna cuestión así, porque sí, generalmente uno eso lo hace con el corta uñas, pues, ¿verdad? Pero he estado sí, viendo que ahora hay una especie como de aparatitos, como de lija, que solo se les pasa así en la orillita y ya los va desgastando a sí.
una medida adecuada. En el bebé es mejor hacerlo a mano y despacio porque la piel es muy tierna. Los aparatitos a revoluciones los pueden quemar, ¿verdad? Y cuando cortan las uñas con tijera o corta uñas, deben hacerlo. La uña siempre tiene una curvatura natural, entonces deben Ujú. meter la tijera o el corta uñas llevando la forma de la uña, porque a veces ven la uña entera y meten el corta uñas así, y la uña, cuando uno corta así, digamos que esta es la uña, mete el corta uñas y cuando corta hace así, ¡paz! ¿Verdad? Y entonces ese pinzazo le duele al bebé, por eso se vuelven reacios a que uno les corte, porque ese pinzazo que hace la uña así suele jalar el tejido de la platina, que es muy sensible, ¿verdad? Entonces empieza a generar un sentido traumático en el corte de las uñas de los chicos. Gracias, Jorge Emilio. Quiero enviar unos saludos a Jorge Mario Tai Vázquez, que nos está sintonizando. Byron Gatica dice: importante el cuidado de los pies. Felipe López, que es un tema que no le ponemos mayor importancia. A Gabriela Arevalo, que nos dice muy buenas noches. Y tengo una pregunta para Marco. ¿Cuáles son los hábitos para que cuidas tus pies todos los días? Ay, No hago nada, dice. esa pregunta es para mí. Te estoy Ay, Dios comiendo. mío, bueno, es que, En aprietos. es que si te la contesto me va a regañar él porque me va a decir eso no es Es, así. es pregunta o confesión. No, ya, en serio. No, Jorge Emilio, ¿cuáles son los hábitos diarios que uno debe de tener? ¿Es bueno o no es Sí, bueno aplicar talco? Que algunas veces dicen, aplíquese talco, échale a los zapatos el talco. Y hay algunos que se vacían casi todo el frasco. ¿Es bueno o no es bueno? ¿Qué tenemos que hacer adicional a los ejercicios que usted nos comentó que tenemos que hacer? vean, básicamente los pies en cuanto a aplicar cosas es muy barato porque pueden usar solo vaselina y alcohol. Ahora, si ustedes prefieren una cremita hidratante o una cremita de pies, también puede ser. O pueden usar cremas medicadas para prevenir frotes de hongos y todo eso. Pero lo que yo recomiendo es lo siguiente: un buen lavado con agua y jabón a la hora del baño, ¿verdad? Si hubiese una actividad extra como salir a cortar la grama y se le metió la grama y la tierra entre los zapatos y los pies, volver a lavar los pies, ¿verdad? Porque en nuestros jardines, por limpios que sean, la tierra tiene bacterias, hongos y mohos y de todo tipo de microorganismos. Entonces hay que cuidarlos. Otro cuidado diario es, aparte del lavado con agua y jabón, yo diría que es el buen secado en las áreas interdigitales. Hablo entre los dedos, ¿verdad? El secado bueno entre los dedos va a evitar problemas de hongos, de bacterias. También recomiendo por lo menos una o dos veces por semana tener un cepillo solo para uñas y limpiar el área de los... voy a hacerlo señalando las manos para hacerlo más gráfico. Por ejemplo, vamos a ver cómo ponemos acá. Podemos cepillar levemente el área de las cutículas que se llaman eponiquios, ¿verdad? Y le cepillamos debajo de la uña enfrente para limpiar los hiponiquios. Esos eponiquios, los hiponiquios y a los lados los paroniquios. Esas son las partes donde hay sellos de queratina de las uñas, pero como son hendidos, se acumulan ahí las impurezas. Entonces, ese cepillado cuidadoso va a evitar que tengamos hongos, infecciones, ¿verdad? Y que tengamos unas uñas atractivas porque van a estar limpias, sin residuos de queratina que no se ha adherido a sus capas y con la menor cutícula posible.
Entonces, eso unas 2 veces por semana sería suficiente tal vez. Y también después del baño es buenísimo aplicar alcohol sobre las uñas, entre los dedos, y después de aplicarlo, o dejar que se sequen o secarlos perfectamente otra vez, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el alcohol? Porque en las áreas ungueales y en las áreas interdigitales se acumula mucha bacteria y mucho hongo. Entonces, a veces la gente se queja de mal olor en los pies, pero es porque hay falta del cepillado, lavado, cuidadoso y alcohol. Porque al haber alcohol, perdón, no va a haber tanto hongo ni tanto microorganismo, porque los pies normalmente siempre sudan, en la mayoría de gente, pero los pies que sudan a veces agarran un olor fétido, agridulce, porque las bacterias y los hongos desdoblan el nitrógeno del sudor y lo que forman es un amoníaco diluido. Por eso huele raro, ¿verdad? Porque el amoníaco ustedes saben que no es muy agradable en el olor, que cuando es fuerte ofende y cuando es suavecito no se define qué es lo que huele, ¿verdad? Ese consejo es bueno. Y en la noche, pues pueden, si quieren, volverlos a lavar y si no, fricciónelos con alcohol, porque eso le va a estimular la circulación. Y después del alcohol, su cremita o un toque de vaselina nada más para que haya lubricación en los pies, porque al día siguiente al lavar, siempre queda un sobreengrasado en la piel que no molesta, pero que sí protege. Sí, Esos pues son o los sea que no cuidados. me hubiera ganado mi regañada porque más o menos voy en esa línea, pues, ¿verdad? Ajá, Sí, sí, No nos consta, normalmente, Marco. normalmente después de bañarme, sí, el alcohol sí lo uso yo bastante en los pies, es verdad, después es de una sana costumbre. bañarme, antes de ponerme los calcetines, e inclusive en la noche, antes de dormir. Me Ajá, aplico un poco de alcohol en los pies, precisamente para evitar estas cuestiones que le mencionaba al principio, ¿verdad? De que me pueda lastimar y me sangre o para prevenir hongos principalmente, pues, ¿verdad? sí, sí, Porque sí, a veces en algunos dedos que tengo así como que medio medio lastimaditos porque me crece una como sobrepiel, ¿verdad? Que me la quito ya, y ni me duele ni nada, pero ahí está, entonces me la quito y no tengo ningún problema en ese sentido, pero igual crece, pues, ¿verdad? Entonces a veces sí, que me descuido un par de días, pero sí el alcohol es por eso que lo uso mucho. está bien. Quiero Ahora mandar la un, piel, perdón, quiero mandar un saludo a Lucio Joel García que nos está sintonizando desde San Miguel, Ixhuacán, San Marcos, Aguantán. Ixtahuacán, Aguacán. San Marcos. Y Wow, hablando de los pies, ¿qué tan útiles son las plantillas ortopédicas? ¿Son recomendables o depende de la posición del pie o por qué debemos usar plantillas ortopédicas? sí. Normalmente los pies se apoyan, como les contaba, de acuerdo a su complexión ósea, ¿verdad? Entonces, a veces las plantillas pueden ayudar mucho a una persona. Por ejemplo, en el caso de espolón, hay una que tiene un mohito o un material más blando donde crece el espolón. Entonces, eso ayuda. Hay plantillas con bóveda metatarsal para apoyar no la planta del pie, sino los lados. Pero muchas de ellas generalmente no se soportan dentro del calzado. Uno las manda a hacer y a veces funcionan y a veces no funcionan. La mayoría terminan guardadas entre el closet, ¿verdad? Últimamente lo que ha ayudado bastante en plantillas es la goma gel. La plantilla de goma gel absorbe mucho la posición incorrecta y la suaviza.
donde hay mucha presión. Y todavía mejor a veces son aquellos zapatos que tienen memoria en la esponja de abajo, ¿verdad? La plantilla es con un foam nuevo, un material nuevo que yo creo que es más que foam, es como una goma suave que tiene memoria. Entonces, cuando el pie apoya en la región de más presión, hay muy buen soporte, ¿verdad? Hay muy buen amortiguamiento para el apoyo incorrecto de algunos huesos que están fuera del lugar. Esos ayudan mucho. Marco, ¿tú sabes qué es un Hay espolón? zapatos deportivos que ya la traen. Eh, los espolones son una especie de callosidades que salen casi que en esta parte, si mal no estoy. Ujú. Don Jorge Sí, Emilio, ¿qué es un espolón? un espolón es un apéndice óseo, ¿verdad? Que sale en el hueso calcáreo. Hay varios tratamientos para esto. El más común y el más barato es rodar una botella con agua fría o con agua caliente. Eso alivia bastante a la gente. Pero como se forma en el calcario una especie de ganchito con pico, ese ganchito tortura cuando la gente apoya el talón y suele provocar cuando uno empieza a caminar un dolor acalambrado, ¿verdad? Que poco a poco que uno camina se va quitando, pero siempre uno descansa después, se vuelve a parar y le vuelven a doler. Primeros pasos. Hay varios tratamientos actualmente, los especialistas en estos temas, como los traumatólogos, ¿verdad? O los terapistas, tienen una pistola de choque que le pega al talón aquí de manera eléctrica, ¿verdad? Y otros usan un trozo y le pegan con martillo, porque la idea es quebrar el ganchito. Hoy se nos fue don Emilio. Sí, se estaba viendo algún problema de conexión de red tuvo. Pero hasta el Sí. momento, ¿qué te ha parecido la charla? Pues yo creo que enriquece bastante todas las curiosidades que las personas que nos están viendo pudieran tener, ¿verdad? Porque hay consejos que son muy sencillos a veces, pero muy valiosos. Y son cuestiones que tan elementales que uno a veces no se preocupa por cuidarlas y entonces vienen los problemas, ¿verdad? Porque a veces son síntomas muy pequeños, muy sencillos que uno no sabe prevenir, pero que de alguna manera ayudan enormemente, pues, ¿verdad? Como, por ejemplo, el ejercicio de los pies, ¿verdad? Hacer Ah, por lo sí. menos unos 10 minutos de ejercicios em, para mantener los pies con cierta agilidad, digamos. Sí, a mí me pareció sumamente interesante también los ejercicios que nos propuso y de verdad es un tema que muchas veces descuidamos o pasamos por alto. Le damos prioridad, por ejemplo, compramos cremas para el rostro, para el cabello, para qué sé yo, pero los pies algunas veces lo dejamos de último. Y pues, Entonces, y a mí me pareció interesante también el cuidado de los pies para los bebés y sí, cómo, porque eso sí nunca lo había escuchado, cómo cuidarle los pies a los chiquitines del hogar. sí es que es bastante delicado por los niños porque con la movilidad que tienen, ¿verdad? Uno puede ahí sí que arriesgarse a lastimarles el dedito, sangrarlos o aunque ¿cómo se llama? Solo con el hecho de pellizcarlos, digámoslo así, con el corta uñas, ya ellos se asustan y después cuesta mucho más poderles cortar las uñas y que los niños, pues, como que les crecieran más rápido o algo así, ¿verdad? Si te has fijado en los bebés principalmente, eh, cuando uno siente le dan los arañazos a uno cuando lo agarran, pero porque las uñas les han crecido muy rápido, las uñitas. No, incluso uno en algunas ocasiones no se corta bien las uñas y se le encarnan. Y ahí viene un dolor Exacto. insoportable que uno ya no aguanta el dedo, está como que caminando medio empinado
Y ahí vienen otros malestares, como dijo él, de la columna, del dolor. Ya viene por ahí. Ya, y aquí tengo una pregunta para él, pero la verdad es un Bueno. tema de suma importancia, que no lo tenemos que dejar a un lado, sino cuidar nuestra salud y nuestro bienestar. Ya, Ya estoy o de problemas regreso. tecnológicos. Le Qué bueno. cuento, don Jorge Perdonen, Emilio, me no hay entró pena, una llamada. no hay pena. Fíjense que estábamos hablando del espolón. Entonces lo que se busca es quebrar ese piquito y a veces lo operan. Mucha gente aconseja y muchos especialistas, aún los traumatólogos, no operarse porque repite. Pero hay casos tan tortuosos para la gente que sí necesitan operarse con un traumatólogo. Esa operación siempre un traumatólogo ortopedista. Ahí los pedicuristas le tenemos que pasar el balón a los doctores, definitivamente. Don Otra Jorge pregunta, Emilio, perdonen. sí, don Jorge Sí, Emilio, aquí nos está preguntando Verónica, ¿qué sí. medicamento recomienda si se tiene hongos en las uñas? Hay diferentes hongos Ah, en las uñas, todos se pueden utilizar o depende del microbio o bacteria que tengamos, se aplica. mire, esa es la pregunta del siglo, porque hay varias formas de curar los hongos, pero lo más eficaz son tratamientos por vía oral o pomadas y soluciones. Los tratamientos por vía oral no los puede prescribir un pedicurista, ni un podiatra, ni un podólogo. Tiene que ser su médico de cabecera, porque la mayoría son hepatotóxicos. Los de últimas generaciones no son tan hepatotóxicos, pero siempre deben ser con prescripción médica. Las pomadas y las soluciones son de uso diario, pero lo que los fabricantes no nos explican, por ejemplo, los mercadólogos hacen maravillas porque ellos sanan las uñas en 15 días con una pomada. Y eso es mentira. Las pomadas deben aplicarse por lo menos de 18 a 24 meses, porque las uñas tardan en crecer desde la matriz hasta el área del borde, hasta el área distal, tardan de 12 a 18 meses en regenerarse completas. Entonces es imposible que una pomada nos vaya a sanar en 3 meses. Entonces la gente prueba infinidad de pomadas cada 3 meses y ninguna les hace efecto. Por supuesto, porque hay que esperar que la uña se regenere completamente para probar un solo producto. Entonces, cuando usan muchos medicamentos, lo que hacen es volver inmune al hongo y no siempre son hongos, porque a veces están asociados con bacterias, con algas o con mohos. Entonces, para saber exactamente qué tenemos, hay una prueba de laboratorio que se llama KOH, pero esa la va a buscar y la va a recomendar un dermatólogo, ¿verdad? Entonces, el dermatólogo les va a indicar el mejor modo de tratar esa afección. Ahora, nosotros generalmente en la consulta de un pedicure, pues se les recomienda algo como terbinafina o un antimicótico de amplio espectro, porque también a veces se hace el examen de laboratorio y resulta que es un hongo, pero la mayoría de antimicóticos son de amplio espectro. Entonces, a veces como que el examen ya se hace cada vez menos, ¿verdad? Y si es una pomada triple, es porque se considera que puede haber una asociación de bacteria y hongo, porque son bandidos. Estos microorganismos trabajan en simbiosis. O sea, si usted pone antimicótico, la bacteria protege al hongo. Y si pone antibiótico, el hongo protege a la bacteria. Entonces, por eso han surgido en el mercado las pomadas dobles y triples con ese propósito. Y obviamente las pomadas y todas esas aplicaciones van acompañadas de un servicio regular donde se hace un corte, un limado y un tratamiento de la uña más adecuado. Pero sí, por vía oral es un poco más rápido que usando pomadas. No Y sé en si este caso, contesta ¿cómo? la respuesta de Verónica.
Ajá. Y en este caso, ¿cómo podemos identificar si es un hongo o una bacteria o un Mm, moho, como decía ah, usted? bueno. Con la prueba de laboratorio que se llama KOH, ¿verdad? O sea, Es así un a simple vista, raspado. digamos, no hay forma. Sí, normalmente las cándidas, por ejemplo, atacan las uñas desde la parte interna, o sea, desde las lúnulas para afuera, ¿verdad? Ahora, si es un dermatofito, generalmente ataca las puntas de las uñas y se va para adentro poco a poco. Ahora, las uñas se van a engrosar en la mayoría de los casos, porque la piel se defiende y trata de que para que el hongo no desprenda la uña, echa capas y capas de queratina y entonces se abultan, porque la uña trata como de atrapar a la colonia del microorganismo, ¿verdad? Entonces Mm. se inflan, por eso se ponen gruesas. Ahora, en el caso de a veces que se caen las uñas porque se quedan como sin platina, la platina es el tejido estriado de una queratina suave que une la uña con la piel. Entonces, ese hongo se mete en medio en la platina y desprende las uñas y generalmente es un hongo húmedo. Entonces uno lo combate y a veces las uñas se quedan hasta sin platina. Entonces cuando crecen, crecen medio desprendidas, ¿verdad? ¿Y ese Pero mismo hongo se puede manifestar en las uñas de las manos? sí, definitivamente, porque suele ocurrir mucho en gente que pela mucha fruta con las manos o cocinan mucho, porque las frutas, las verduras, todo lo que uno lava viene con contaminaciones del campo, ¿verdad? Entonces, Mm. cuando los sellos naturales que les decía, los hiponiquios aquí, el hiponiquio es la parte de piel que es como un sello que sella, valga la redundancia, la uña con la piel. Entonces, cuando esos hiponiquios se rompen, se desprende y queda la uña medio desprendida. Eso como duele cuando uno pela fruta y se le desprende ahí. Ahí es donde entran los microorganismos y hacen su colonia debajo de las uñas. Y pueden ser en las manos, ¿sí? También puede haber onicomicosis por medicaciones muy fuertes. A veces medicaciones fuertes bajan las defensas y se llenan las uñas de hongos, tanto las manos como los pies. ¿Verdad? Los hongos nos pueden atacar todo el cuerpo, hasta Ajá. el ¿Y qué pelo. es, digamos, qué sucede cuando, por ejemplo, se raja en medio aquí en la terminal, en medio de los dedos? Generalmente eso pasa Sí, en el dedo más chiquito, ¿verdad? sí, Que se raja, se parte y aunque no sangre, pero duele. sí. Lo más frecuente es por tracción de tejidos o por humedades. La gente que sale corriendo del baño y no se seca bien entre los dedos, se le parten los deditos. Y entonces empieza a haber un frote ahí, que vulgarmente se lo conoce como mazamorras, ¿verdad? Pero es un frote de hongos o de bacterias. Sí. Don Jorge Emilio, acá tengo una pregunta. Sí. Agradecemos la sintonía de Sandra Valdizón, que es una fiel seguidora de nuestras charlas multidisciplinarias, y dice, buenas noches, Mucho gusto. felicitaciones al doctor, excelente desarrollo de tema. Además de los Gracias. consejos que nos ha compartido, ¿hay algún consejo adicional para el pie del diabético? Por supuesto, el pie del diabético, todos estos cuidados que hemos mencionado son básicos, pero el pie del diabético además debe tener una humectación especial, ¿verdad? Pues puede ser una crema más gruesa, ¿verdad? O cremas que tengan una línea especial, ¿verdad? Y normalmente las cremas se catalogan en agua en aceite o aceite en agua, ¿verdad? Cuando las cremas son de agua en aceite, son gruesas, son cremas de tarro, ¿verdad? Ahora, cuando son de aceite en agua, ¿verdad? Entonces son las cremas líquidas, las cremas ralitas. Esas a veces los comerciantes, los químicos logran meterle hasta el 90-95% de agua a la crema. Y el poquitito de aceite que tienen
pues no nos funciona mucho, ¿verdad? En cambio, una crema gruesa al diabético sí le sirve porque el diabético debe evitar a toda costa que hayan grietas, que pueda haber una grieta abierta, sangrante, que sea un motivo de infección. Debe evitar que haya mucha tracción de tejidos, porque a veces cuando hay mucha tracción de tejidos y no hay lubricación, los tejidos están secos, tostados, y entonces puede haber tracción entre las capas de la piel, y cuando el diabético siente, va a tener una llaga en la planta o en el talón o en los dedos, porque ahí, al haber tracción entre las capas, hay un sangrado subcutáneo. Entonces, al haber un sangrado subcutáneo, se empieza a infectar por dentro, por falta de circulación. Y entonces, cuando uno viene a ver, les duele y tienen una llaga, y cuando uno limpia esa área, puede haber un agujero con tejido ya con necrosis, y eso es muy peligroso. ¿Y Hay alguna que crema tener que presente. recomiende directamente para el pie diabético? Mire, como le decía, pueden ser cremas así de tarro gruesas, puede ser Nivea, o inclusive puede poner vaselina, ¿verdad? O aquella famosa que les recomiendan a los diabéticos, que ahorita no me recuerdo el nombre. eh, Marcas, casi cada laboratorio va a tener una crema así gruesa. Una señora me decía un día, ¿y por qué no Nivea? Sí, puede ser Nivea, le digo yo, pero esa tiene que apagar la luz y cerrar los ojos para ponerla. ¿Por qué? Me dice, porque el bote dice Nivea. Muy bien. Ah, señor. Ya tenemos un chiste. Ya van dos. Ya me recordé de la crema. La Goicochea es buena también. Ah, qué La cosa es maravilla. Sí, ponérsela la a diario. anuncian mucho en la Ajá, televisión especialmente, ¿verdad? Pues la verdad es que los pies del diabético son muy, muy delicados y a raíz de sí. que a veces se descuidan, es de que resultan con amputaciones y cuestiones así, pues, ¿verdad? Y eso es Mm, una de las cosas que a mí Exactamente. me da mucho temor, pues, y por eso ando ahí cuidándome mucho de que no tenga lesiones o cuestiones Ahora, así. sí, a veces uno se atemoriza. Tal vez es bueno tener las precauciones, revisar que no hayan enrojecimientos, moretones o hinchazones, ¿verdad? Pero hay un detalle: cuando la persona tiene en sus pies todos sus vellitos sobre los dedos y sus vellitos en el empeine, digamos acá, Ujú. si hay pelitos, eso quiere decir que hay buena circulación. Ahora, el problema cuando uno es diabético y la piel ya no tiene pelitos y brilla y está manchada como de cafecito, ahí ya hay vascularización. Ahí quiere decir que los microvasitos sanguíneos se han ido reventando y la sangre queda como en un tatuaje en la piel. Esos casos de mala circulación sí hay que tener cuidado. Y a veces no hay que ser diabético para estar en el riesgo, porque también hay personas que padecen mala circulación, ¿verdad? Entonces ellos también tienen ese problema. Y y- gracias, pues un magnífico consejo que nos ha dado, porque hay mucha gente que padece diabetes ahora. Yo no sé, como que se puso mm, muy, muy de moda la enfermedad, o como que antes no se daba cuenta la gente de que era diabética, pues, ¿verdad? Pero sí hay una gran cantidad de gente que está padeciendo la enfermedad. mm, Y el cuidado de los pies, pues en este caso sí es básico. El tipo de zapato, Sí, si se le ponen plantillas, sí. el cuidado de Los los pies, calcetines. el corte de uñas, y en Ujú. fin, todo esto que hemos ya platicado aquí, que son cuestiones que hasta cierto punto, si se descuidan, son cuestiones de riesgo. Exactamente. Hablando de calcetines, Ajá. una persona me comentó para las mujeres que no era recomendable el usar de esas calcetitas muy apretadas. Sí.
No sé qué tan cierto es o no. Depende de la circulación y si la persona, por ejemplo, retiene líquidos en sus pies por medicaciones, por diabetes o por mala circulación a nivel linfa, ¿verdad? Problemas linfáticos. Entonces sí las marcan y eso no es muy conveniente. Y sobre todo en los diabéticos, porque si uno ya tiene, por ejemplo, alguna persona de edad avanzada y lo marca mucho una calcetita, puede haber tanta tracción que puede llegar a desprender tejidos y al problema que les decía de desprendimiento de tejidos y sangrados subcutáneos, ¿verdad? Entonces, mejor es un calcetín o una calcetita para diabetes, suavecita, que no Ya, presione. otra pregunta en otro tema, digámoslo así. Una Sí. persona que, por ejemplo, se da un fuerte doblón del pie Mm, y el doctor le dice, por ejemplo, que se lastimó los tendones y por eso le cuesta caminar y todo eso, ¿qué consejos puede dársele a esta persona? La verdad es que tener paciencia porque los tendones como tardan en aliviarse. Pues, lo que ayuda tan sencillo puede ser baños de frío y caliente y un masaje con algún relajante muscular que tenga salicilato de metilo, ¿verdad? Puede ser el flushing, aquel verde que tiene mucho alcanfor, mentol y salicilato de metilo. Ahora, si no tienen complejo, pueden comprarse una pomada que es para caballos, que se llama Dermolan Forte. El Dermolan Forte tiene Ajá. tanto salicilato que sí alivia mucho más que las pomadas de uso humano. Yo se la Dermolán. recomendaba a una prima, sí, Dermolan Forte. Yo se la recomendaba a una prima y me llamó para agradecerme que se le había quitado el dolor. Y le digo, prima, ¿sabes qué? No te vayas a preocupar porque la pomada es muy buena, pero no tiene efectos secundarios. De veras, me dice, sí, no vas a relinchar. ay, Dios. Y es el tercer chiste. No va a querer que le pongan herradura. Ay, Dios. Ay, Ah, sí, ah, pues sí, una pregunta, una pregunta. sí. Sí. ¿Qué tipo de calzado es el más recomendable para las personas que pasan mucho tiempo de pie? Por ejemplo, los señores de seguridad o los cajeros o, o este tipo de personas. Sí. El tipo de suela, ¿cuál es la Van a más llamar recomendable para carteros, pero ellos? Bueno, en este tema los pobres están sacrificados porque los uniformes generalmente llevan zapatos de cuero. Si es trabajo muy fuerte, van a tener puntas de acero, o si está en planta de químicos, van a tener suela antideslizante y todo ese calzado es pesado e incómodo, ¿verdad? Ahora, si hay opción, pues yo les diría que en vez de la bota de hule, puedan usar un Skechers deportivo punta de acero. Son caros y a veces no tan caros porque se consiguen en saldos. Y los zapatos que yo les decía con una plantilla con memoria en la esponja. Eso les ayudaría mucho. Y si no, por lo menos la plantilla con goma gel, ¿verdad? Y el, Porque en el trabajo es difícil mantener un zapato muy, muy casual, ¿verdad? A veces, por elegancia, ¿no? y algún ejercicio que les pueda recomendar tanto para las personas que están de pie como para las que están casi todo el día sentadas. Sí, es el mismo que les dije de bombeo con la pierna cruzada, ¿verdad? Levantando el talón sin levantar la punta del piso. O pueden hacer flexiones de tobillos, o si tienen opción de quitarse sus zapatos, pueden darle un masaje fuerte al talón de esta manera, ¿verdad? Sobado. Mejor si tienen una pomada de esas que alivian.
Y si tienen, por ejemplo, un rato a su hora de comida, pueden hacer esa situación. Eso les va a ayudar un poquito a estimular la circulación. Marco, Básicamente eso es. Ay, pues voy a empezar a hacer yo también esos ejercicios, ¿verdad? Yo creo que el masaje es muy importante. Sí. Yo a veces lo que padezco es un poco de calambres porque el dedito gordo se me empieza a ir para arriba. Y como me cuesta a ratos, pues solo lo regreso y me hago un poquito de masaje, pero hay días que de verdad hasta que me duele el camote y camino descalzo un poco ahí para ver si así se me alivia, pero digamos me cuesta un poquito. Ya caminando algo, unos 3, 5 minutos ya se me quita, pero para mientras el dolorcito del calambre es horrible. Sí, sí. Eh, los calambres, bueno, ese ya es un tema un poco más, que tiene que ver un poco más con medicina, pero básicamente los calambres ocurren por tres motivos, más que todo. Puede ser falta de potasio, puede mm, ser deshidratación o puede ser por neuropatías, por diabetes mal cuidadas, ¿verdad? Porque los nervios se van atrofiando, los nervios periféricos, entonces se acalambra uno. Pero para evitarlo bastante, pues si es por potasio, hay gente que toma diuréticos y pierden potasio, les dan calambres, entonces deben comerse su plátano. aguacate diario, ¿verdad? El aguacate tiene más potasio que los plátanos, o se comen un Mm, su plátano, ¿verdad? Un su mm, banano, y buscar alimentos ricos en potasio. Si Ah, es deshidratación, tomarse un vasito de agua antes de ir a dormir, porque lo que pasa es que a veces los músculos toman agua del cuerpo y cuando toman agua del cuerpo se hidratan. Ahí viene el calambre porque se contraen, ¿verdad? Se expanden. Entonces viene el calambre. Y, y si fuera por situación de neuropatías, hay que tomar mucha vitamina B12, ¿verdad? y pues sí, yo creo que sí es a raíz Neurotrópicos. de la neuropatía que me dan a mí esos calambritos, porque sí tuve un tiempo que, mire, las 2, 3 de la mañana eran aquellos calambres, pero que me llegaban hasta el muslo y me Sí, costaba mucho porque aquel dolor, ¿verdad? sí, Pero pues. ya se me fue quitando. Ahora, como cosa rara, un par de veces me ha dado ese calambre en estos días, pero ha sido básicamente el dedo gordo del pie y me Sí, sube un poquito, más o menos a la mitad del camote, pero caminando se me ha ido quitando, pues, pero sí tengo que caminar un buen ratito primero. es que es un dedo bien listo porque usted le pregunta, ¿para dónde apunta el cielo? Para arriba. Cabal, Ah, cabal. don Jorge Emilio, ¿algunos consejos adicionales que nos quiera brindar? Sí, claro que sí. Aquí tenía bastantes apuntados, pero vamos a ver. A ver, La revisión regular, ¿verdad? La revisión regular, sobre todo en diabéticos, ¿verdad? ¿Cada Cuando cuánto hayan tiempo debería de ser esa posibles revisión? ampollas, el diabético a diario, ¿verdad? Debe revisar sus pies o que se los revise un familiar todavía mejor. Si no hay ampollas, heridas, alteraciones o fisuras en la piel. Si hubiera cualquier cosa de estas, tomar cartas en el asunto y poner una pomada antiséptica, ¿verdad? Una pomada que vaya a evitar que haya infecciones. ujú, Eh, cualquier cosa sospechosa, alguna mancha o algún, alguna placa rara de piel o de ampollas, sí consultar al pedicurista, ¿verdad? Porque si fuese algo muy delicado, pues nosotros como pedicuristas tenemos que estar capacitados para definir si los mandamos al dermatólogo o a su diabetólogo, ¿verdad? Prevención de problemas comunes, como uñas encarnadas, fascitis plantar, etcétera. Pues ya lo platicamos bastante porque mucha prevención de eso se debe en torno al cansado y al tratamiento.
Y a Protección en propósito, el trabajo. una pregunta, ¿de qué se originan los callos y cómo se pueden prevenir? No, yo lo que le iba a Ah, preguntar son los ojos de pez, creo que le llaman, ¿va? No sé si es Eh, lo mismo que un callo, es es una, diferente. Son es diferentes. lo mismo que un callo, solo que lo que le llaman ojo de pescado tiene un centro generalmente que es como un clavo invertido. Por eso les llaman clavos y ojos de pescado, porque es un punto de apoyo crítico. Entonces, a mí la gente me dice, por qué los callos salen? Y digo yo, porque si no, no comemos los pedicuristas. Pero la verdad es que los callos son engrosamientos de la piel por defensa para que la piel no se agriete o no se llague. Entonces la piel viene y pone una capita extra de alfa queratina. Dice, con esta capita ya no me rompo, pero como no es tan selectivo como para decir, con esta capita tengo, el organismo, la piel, sigue para protegerse echando capas y capas y capas, entonces va engrosando y se forman capas córneas que son callos, ¿verdad? Entonces esos callos hay que estarlos limpiando, cepillando, limándolos, ¿verdad? Y humectándolos con pomaditas o con crema, dándoles masaje todos los días para evitar que salgan tan rápido. Esto no lo debería decir yo porque entonces no le salen tan rápido, no llegan tan rápido conmigo, ¿verdad? No sé si eso contesta la pregunta. Sí, sí, creo que sí. Ujú. Por ejemplo, con el calzado, tenemos que, depende si estamos en un trabajo de riesgo, si manejan químicos, si por ejemplo hay riesgos, debemos evitar compresiones, pinchazos, productos químicos o temperaturas extremas. Entonces tenemos que tener el zapato adecuado para nuestro trabajo. Por ejemplo, los chefs deben usar un zapato cerrado donde no se les vaya a meter una papa frita hirviendo entre los zapatos, ¿verdad? Porque entonces los pobres van a bailar en un pie. ¿Y qué más? Sí, tratamos casi todo lo que les traía preparado, ¿no? Pero sí es muy importante, sobre todo en los diabéticos, la hidratación y Pues evitar en los ancianos estados hay muy algún trapo especial alcoholizados. para sus pies. Por supuesto, ellos deben usar el zapato para diabético, ¿verdad? Los calcetines para diabético. Es mejor para que no tengan compresión en su piel, porque cuando hay edades avanzadas ya la piel es muy delgadita y suele pasar que ya no hay almohaditas de grasita y de colágeno, ¿verdad? Porque uno lo va perdiendo a través del tiempo. Entonces, al no haber tantas almohaditas y las yemitas ya no amortiguan tampoco, empiezan los huesos a maltratar la piel delicada. Entonces suele haber callosidades y muchas veces en edades avanzadas tenemos un callo cristalizado de dureza y a la par tenemos una piel de telita de cebolla. Entonces ahí sí tienen que buscarse un podólogo o un pedicurista bien pilas que no los vaya a lastimar, ¿verdad? Que les trate con mucha paciencia, con el tiempo que merecen y con esmero, ¿verdad? Un trabajo. Por ejemplo, yo cuando miro mis pacientes ya grandes de edad, algunos me vieron nacer, les cuento. Eh, yo siento que le estoy volviendo a arreglar los pies a mi mami, ¿verdad? Entonces me esmero como que fueran mis familiares. Ujú. Es ponerle amor al trabajo, eh, Y por supuesto. un cuidado especial, dedicación especial, porque el pedicurista, como es una persona que usted lo visita cada mes, mes y medio, 2 veces al año, 3 veces al año, entonces uno ya más que pacientes, cuando llevan muchos años con uno, más que pacientes recibe amigos. Es una relación muy bonita. Ujú. Así es. ¿Alguna pregunta más o algo que quieran saber? ¿Tienes alguna otra pregunta, Violeta? Especialmente las mujeres que son tan curiosas, digámoslo así, para escoger zapatos. ¿Qué tan recomendable es utilizar los zapatos de que son muy puntudos?
No, no, porque ahí hay compresión en los dedos, porque junta los dedos y los aplasta de la punta. Esos a mí me convienen porque sacan callos y sacan uñas encarnadas. Ahora, es importante, y esto se me había olvidado contarles, las manchas en las uñas generalmente suelen llamarse cromoniquias, ¿verdad? Las cromoniquias o manchas en las uñas puede haberlas de mucho tipo, por sangrados, por golpes, por raspados, por mala queratinización, pueden haber uñas con líneas verticales o con líneas horizontales, como así como bolitas, ¿verdad? Eso no es algo fuera de lo común, es normal, porque depende a qué velocidad la matriz de la uña está queratinizando, o sea, mandando la queratina para las capas de la uña. Pero si es delicado, demasiado, tanto en los pies como en las manos, demasiado gelish o demasiado acrílico, porque para que las resinas peguen, hay que desgastar la uña normalmente y llegan a estar a veces tan delgadas por abuso de estos productos que suelen doler, porque las matrices, o perdón, los lechos unguiales están llenos de terminales nerviosas y Dios puso las uñas para proteger las terminales nerviosas de las puntas de los dedos. Por eso son tan sensibles, ¿verdad? Entonces, estos tratamientos también a veces no tienen un full sello, digamos, un sellado perfecto, sino que a veces hay microporos y por esos microporos en esas resinas a veces suelen entrar problemas de hongos. Entonces es bueno poner las uñas bonitas para un evento, pero traten de tener un descanso si suelen gustarle mucho las resinas en las uñas. Un consejo de amigo para las Bien, mujeres. muchas gracias. No sé, Y Marcos. las pinturas de uñas, ¿pueden dañarlas? El esmalte normalmente, ustedes han visto que las uñas se manchan con los esmaltes y se resecan, porque la pintura normal, también el esmalte normal, tiene solventes muy volátiles porque necesitan secar rápido. Entonces, cuando el solvente se va, se lleva la humectación natural de la uña. Entonces la reseca y les abre microporos. Y esos microporos, ahí se meten los pigmentos de la uña y se ponen las uñas amarillentas. Los pigmentos de las pinturas, perdón, y se vuelven amarillentos. Otro consejo que le doy a quienes se pintan las uñas en lugares públicos: lleven su frasco personal, nuevo. Entonces, cuando lleven, para no herir susceptibilidades, digan, miren, le traigo mi color que me gusta, ¿verdad? Porque lo que sucede es que en las salas de belleza, muchas veces, no en todas, porque no todos trabajan igual, agarran el frasquito y la gente que llega a pintarse las uñas para una reunión es porque quieren esconder los problemas de onicomicosis. Entonces, los solventes de las pinturas no son antimicóticos. Entonces, cuando ellas meten y sacan el pincelito, pintan la uña indiscutiblemente si está buena o mala y riegan el frote en todas las uñas. Y si les quedó pintura en el frasquito, después llega otra clienta y le vuelven a pintar con ese esmalte. Entonces, a veces ahí son los contagios de Ahí pasa el contagio. micelas y de esporas mundiales, sí, ¿verdad? Pues no Son cabe duda que detalles que uno tiene. está re interesante la charla, ¿verdad? Y hay muchos temas que tocamos que son de gran interés para todas las personas que nos están viendo, ¿verdad? Así Y es. yo creo que la información es muy, muy valiosa. Ya Violeta hizo algunas preguntas que hicieron las personas que nos están mirando a través de Facebook, ¿verdad? No sé si quedaría alguna por ahí todavía en el tintero o si ya vamos satisfaciendo, digámoslo así, la curiosidad o la necesidad de información de quienes nos miran. Sí, solo había una que no viene el tema, que preguntaron Ajá. por qué se da la diabetes. Sí, Ah, sí, dale, pero que no viene el tema. sí.
a desarrollar el Sí, día de la hoy. diabetes. Sí, la diabetes se da por hay dos tipos principales, que es la tipo 1, que se hereda, a veces se nace diabético, ¿verdad? Y la tipo 2, que se da por descuido en la dieta y a través del tiempo. Yo creo que tiene problemas eh, tecnológicos. eh, Le cuento que se congeló, don Jorge Emilio. en el páncreas, islotes de Langerhans. Cuando los islotes de Langerhans, internet está muy lento, ya se compuso. Ahorita sí se le está escuchando, Ah, pero va. sí Eh, casi no se escuchó la respuesta. la diabetes es de dos tipos. La tipo 1 se nace siendo diabético y la tipo 2 a través de la vida y de los descuidos alimentarios y de sobrepeso uno la va adquiriendo. Ahora, lo que pasa es que en el páncreas hay unas células que se llaman islotes de Langerhans. Esos islotes se paralizan, todavía no sabemos por qué exactamente y cómo los podríamos reactivar. Entonces, lo que pasa es que cuando se paralizan los islotes de Langerhans, dejan de promover la insulina. Entonces, la insulina hace que cuando no hay, que suba el nivel de glucosa en la sangre, ¿verdad? Entonces, lo que se hace con las pastillas es, por ejemplo, como la metformina, la glimepirida, todas esas pastillas que son sulfonamidas, básicamente, lo que hacen es como cuando uno agarra el tubito de la pasta para lavarse los dientes, ¿verdad? Exprimen el páncreas y sueltan la insulina, ¿verdad? Entonces, llega un momento en que la pastilla de estas sustancias sulfonamidas ya no hace efecto. Entonces, ahí es cuando el páncreas o el diabético se vuelve insulinodependiente, ¿verdad? Ese es el origen de la diabetes, es un problema celular a nivel del páncreas. Eso Pues Muchas gracias. pienso que tal vez la persona quiso preguntar a partir de esto por el pie diabético, me imagino, por ¿verdad? supuesto, sí, Que sí iría dentro del tema, pues, ¿verdad? Pero también también ya es parte del descuido que tenga uno de la diabetes. exactamente. ¿Alguna pregunta más? Violeta. Pues yo ya no tengo preguntas. Si gustas, vamos cerrando la charla, Marco, porque don Jorge Emilio tiene que trabajar mañana temprano. Yo creo que todos, yo también tengo que salir ya de un ratito, ¿verdad? Pues yo creo que hemos agotado el tema con los puntos más principales, así de una manera muy, muy concreta y de una manera Sí, también muy, muy bien explicada, ¿verdad? De parte del muchas doctor. gracias. Y, Muchas y gracias. creo que si ya no hay más preguntas en nuestros chats es porque las personas sí han logrado comprender bastante bien el tema que se desarrolló, ¿verdad? Porque como dije al principio, nuestros pies son los que nos llevan a todas partes, ¿verdad? Son los que nos conducen a Así nuestro es. destino. Pues entonces Ok, nosotros estamos muy contentos, muy complacidos por esta charla, ¿verdad? Y que gracias. queremos Igualmente. dejar constancia de la misma a través de un reconocimiento que tenemos para usted, que dice, Mm, Muchas gracias. charlas multidisciplinarias otorga el presente diploma a Jorge Emilio González y Fuentes en reconocimiento por su ujú. aporte significativo al facilitar la charla Cuidados de los Pies, Guatemala, agosto de 2024, y aparecen los nombres y los logos de Marco Tulio Monzón y Violeta Redondo, gestores culturales. ¿Verdad? Que estamos sumamente agradecidos con usted por habernos compartido su tiempo, ¿verdad? Y porque esto Con mucho gusto. no solo nos estimula a seguir nosotros desarrollando diversas temáticas,
sino que también, como dijo usted, poco a poco ir ganando nuestros seguidores y esperemos que tal vez en un año, ¿verdad? Ya tengamos los 500 y en los 2 años los 1000 que usted ya tiene. Con mucho gusto. Qué alegre. Así va a ser. Entonces, ahí por el correo electrónico le vamos a hacer llegar el diploma, ¿verdad? El diplomita de Muchas reconocimiento. gracias. Y muy agradecidos Muchas con gracias. ustedes enormemente. Nuestros pies también lo Igualmente, agradecen. un gusto. Violeta. Sí, Emilio, de verdad, muy agradecido por compartir su conocimiento, todo el aprendizaje que usted tiene con nosotros y ante toda la audiencia que nos sintonizó a través de las redes sociales o lo van a ver en diferido a través de YouTube, que sigan compartiendo con nosotros, que comenten sobre este proyecto, sobre las charlas multidisciplinarias, que su objetivo es dar a conocer diferentes tópicos que son de suma importancia, como lo vimos el día de hoy, sobre el cuidado de los pies. Así Excelente. que de verdad muy agradecida y nos vemos dentro de 15 días con un tema Súper muy espectacular. súper interesante, muy apasionante y donde Histórica todos sobre vamos a todo. aprender. Exactamente. Acerca de la próxima Entonces, Muchas gracias. la nos, próxima Gracias por la tenemos un invitación. tema histórico que va a ser muy atractivo para todas las personas que nos miran. entonces nos Ahí nos vemos vamos. en una próxima. Muchas A la gracias por próxima. De venir. Estamos repente agradecidos me con usted. conecto. Igualmente, gracias. Muy agradecido yo también. Muy amena la charla. Excelente.